Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Este mes se acercan las fiestas patrias. ¿Saben por qué debemos celebrar el aniversario patrio? ¿Qué significado tiene esta celebración? Esta semana indagarán sobre aspectos de nuestra diversidad cultural para encontrar respuesta al reto. ¿De qué maneras podemos celebrar las fiestas patrias en familia, considerando la diversidad cultural? Para ello, descubrirán el origen de algunas danzas y fiestas tradicionales, elaborando una línea de tiempo. Además, aprenderán a identificar la estructura y características de un reportaje, analizando los diversos formatos. Reflexionarán sobre la cosmovisión de nuestros antepasados e identificarán la relación entre coordenadas de los vértices. Finalmente, les presentaremos una nueva aventura de aprendizaje en Leemos Juntos, en la que encontrarán experiencias de lectura, con diversas rutas para leer y actividades divertidas para compartir en familia. Recuerden que en esta sección también encontrarán materiales adaptados para las diferentes necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad. ¡Empecemos! Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 de Bujama. Muy bien, ya estamos iniciando una nueva semana, la semana 15. En esta semana vamos a hablar acerca de celebramos la riqueza de ser un país diverso. Nuestra actividad el día de hoy se titula Investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte número 1. Esta actividad está relacionada al área de personal social. Como ustedes saben, estamos en el mes de la patria. El 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Este año celebramos el 199 aniversario de aquella proclamación. Muy bien, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. El propósito de nuestra actividad. En la actividad de hoy día, te invitamos a descubrir el origen de algunas danzas y fiestas tradicionales de nuestro país. Esto te permitirá valorar cómo gracias a la creatividad de nuestros pueblos somos uno de los países del mundo con mayor riqueza y variedad en manifestaciones culturales como la danza y las fiestas tradicionales. Nuestra meta para el día de hoy, explicar los orígenes de las danzas tradicionales en nuestra cultura a partir del análisis de fuentes históricas. Recursos que vamos a utilizar el día de hoy: hojas de reuso, lápiz o lapicero. El día de hoy, tres fichas vamos a utilizar el día de hoy. El origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos, documentos sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos, y la ficha número 3, la vestimenta de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con un caso que se titula Volveré a bailar. Bien, nos cuenta que Brigitte y Alejandro se conocieron cuando fueron convocados para jugar en la selección de ajedrez de su escuela. Se hicieron grandes amigos porque les gustaba mucho el deporte. En los últimos días de entrenamiento, Brigitte estaba llegando tarde, por lo que Alejandro decidió ir a buscar a casa de su amiga para ver qué es lo que pasaba y así animarla a llegar temprano a los entrenamientos. Cuando Alejandro llegó a casa de su amiga, le informaron que la encontraría en el canchón
de la esquina. Al acercarse al canchón, Alejandro vio a Brigitte sosteniendo un bastón junto a otras niñas y chicas más grandes, ensayando una danza. Se acercó a ella para decirle que ya estaban tarde para los entrenamientos. Brigitte respondió pidiéndole que le esperara un poco más, que ya iba a acabar los ensayos. Luego, mientras iban a entrenar, Brigitte le comentó a Alejandro que las mujeres de su familia practicaban hace muchos años la danza atajo de payas y los varones el atajo de negritos. Me gusta mucho zapatear al son de la guitarra, dijo Brigitte, y preguntó: ¿en tu casa practican alguna danza? ¿De dónde son tus padres? Alejandro respondió: en mi casa los varones practican los abelinos. Mi papá es de San Jerónimo de Huancayo y mi madre es de Tarma. Mientras Alejandro volvía a casa luego de haberse despedido de Brigitte, pensaba en el entusiasmo de su amiga por seguir practicando las payas, la danza de sus padres, y luego se decía a sí mismo: el pequeñito acompañaba a mi papá cuando recorría las calles de San Jerónimo, ambos vestidos como abelinos. Estos últimos años he dejado de hacerlo. Voy a volver a bailar. Me gusta la música que toca la orquesta, pero ahora lo haré conociendo más de esta danza que se practica en mi familia y voy a investigar. Muy bien, ahora nosotros niños vamos a ayudar a Brigitte y a Alejandro a investigar los orígenes de las danzas que se practican en sus familias. Es decir, haremos el mismo trabajo que hace una historiadora o un historiador, quien sigue una serie de pasos para saber dónde, cuándo, cómo surgió una danza y qué significado tiene para aquellas personas que lo practican. Muy bien. Ahora te voy a mostrar cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para conocer más sobre la danza u otro tema de interés. ¿Ya? El primer paso, niños, consiste en proponer preguntas que nos van a interesar y que queremos resolver durante nuestra investigación. Si queremos saber el origen de la danza, podríamos hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿En qué lugar se originó la danza? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quiénes la crearon? ¿Y por qué la crearon? Si te has dado cuenta, el por qué, cuántas, de qué, puedes usar y también puedes usar otras palabras para preguntar cómo, cuándo, cómo, para qué. Y también se pueden hacer preguntas sin usar estas palabras, como: ¿las personas que bailan en esta danza son solo hombres? ¿Qué tipo de vestimenta están utilizando o que utilizan para realizar sus danzas? Muy bien. El segundo paso, niños, consiste en contestar la pregunta a partir de lo que ya sabemos, de lo que ya empezamos a suponer con respecto a las preguntas que planteamos en el primer paso. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Y por qué? Para hacer estas suposiciones no se requiere haber leído, sino que se responde basándose en nuestras experiencias y conocimientos. A continuación, escoge 2 o 3 preguntas que planteaste en el paso anterior e intenta contestarlas. Bueno, te muestro un cuadro. Por ejemplo, tú te puedes plantear una pregunta: ¿de qué materiales están hechos la vestimenta de los danzantes? Y tu primera respuesta sería:
Yo creo que los danzantes o la vestimenta de los danzantes están hechos de plantas y plumas de pájaros porque sus colores son muy brillantes, ¿no? Este es un ejemplo de cómo tú puedes hacerte preguntas y luego responder con tus saberes previos sin siquiera haber leído o informado de un texto. Para practicar el primer y segundo paso, te invito a realizar la actividad de la ficha número 1, el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. Bien, niños, ahora vamos a leer el texto, el origen de las danzas Atajo y Payas de Abelinos. Niños, ahora vamos a trabajar la ficha número 1, el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. Muy bien, esta es la ficha número 1 que tú tienes que desarrollar. Lo primero que hacen los historiadores es proponer las preguntas a las que debes de responder durante su trabajo de investigación. El primer cuadro. ¿Qué preguntas debemos formular para saber el lugar y la fecha en que la danza se creó? Aquí vas a colocar tus preguntas para luego ir respondiendo de acuerdo a nuestra investigación. El siguiente cuadro. ¿Qué preguntas debemos formular para saber qué personas crearon esta danza y por qué lo hicieron? Y en el tercer cuadro, ¿qué otras preguntas quisieras tú formular? 2. Lo siguiente que hacen los historiadores es responder a las preguntas que han planteado, es decir, formular hipótesis o suposiciones. Escribimos nuestras respuestas, las hipótesis. Preguntas. Vas a copiar las preguntas del cuadro número 1 en este cuadro y vas a dar tus respuestas de la danza Atajos de Paya y la danza Los Abelinos. Cuantas preguntas hayas propuesto, las preguntas las copias en este cuadro y das tus respuestas para las dos danzas. En el siguiente cuadro, responde a las preguntas que formulaste en el cuadro. ¿Qué otras preguntas quieres formular? ¿Ya? Muy bien, niños. Vamos a seguir investigando. Nuestro tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Para continuar investigando cómo una historiadora o un historiador consiste en buscar diversas fuentes históricas, documentos, fotografías, etc., que nos permitan obtener información sobre las preguntas que nos hemos planteado. Al leer y observar estas fuentes históricas podremos verificar si nuestras suposiciones del paso número 2 estaban en lo cierto o no. En una investigación histórica es saber seleccionar la fuente histórica que vas a utilizar. Los criterios y las preguntas que te ayudarán a seleccionar fuentes históricas son a tener mucho ojo y en cuenta lo siguiente: la confiabilidad. ¿Qué tan veraz será la información que nos brindará? ¿Quién es el autor o autora? ¿Participó en el hecho o proceso histórico? ¿Cómo lo hizo? ¿Tiene algún interés particular? ¿Lo que nos dice es un hecho o es una opinión? ¿El valor aportará en el estudio del tema histórico? El límite. ¿Será suficiente la información que nos brinde o será necesario buscar otro tipo de información o fuente? Muy bien, niños. Para realizar el tercer paso, ¿ya? Ustedes van a desarrollar la ficha número 2.
¿Qué son? Son los documentos sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que hacer la lectura. Recuerden que cada vez que lean, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿no? Extraer las ideas principales del texto, ¿ya? Si encuentras alguna palabra que no sabes el significado, puedes buscarlo en el diccionario o preguntarle a cualquier miembro de tu familia, ¿ya? Muy bien. Este es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Es el tercer paso. Miren, los historiadores primero lo que hacen para hacer un trabajo de investigación es hacerse las preguntas. En este caso tú tienes que hacerte las preguntas para ver de dónde es la paya, de dónde es esta danza, ¿ya? ¿Quién la creó? ¿Desde cuándo se viene bailando? ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes mismos han hecho sus preguntas, ustedes mismos, con sus saberes previos, van a dar respuesta a estas preguntas. Esa respuesta se va a convertir en una hipótesis. Entonces, estamos haciendo igual que hacen los historiadores. Luego, ellos van a la fuente, ¿no? A los textos históricos, ¿no? A la información histórica. ¿Para qué? Para ver si su opinión, su hipótesis, ¿no? Es igual o distinta a lo que ustedes van a leer, ¿ya? Entonces, vamos a leer los documentos sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. Actividad número 1, ficha número 1. Luego de haber planteado preguntas e hipótesis, el siguiente paso que dan los historiadores es analizar diversas fuentes históricas como documentos, fotos, objetos, testimonios, entre otros, para comprobar sus hipótesis, ¿ya? Aquí están las dos danzas, el Atajo de Payas y los Abelinos. En la danza de Atajos de Payas, fuente histórica número 1, voy a leer un fragmento. El Atajo de Payas o Payitas designa a un conjunto de niñas y jóvenes que, de manera similar al Atajo de Negritos, ejecutan danzas basadas en el zapateo y guiados por un instrumento armónico que tañe diferentes danzas. De hecho, las payitas suelen ser consideradas como sus cultores, como la contraparte femenina del Atajo de Negritos, ¿ya? Luego sigue. Un atajo de payas o payitas está integrado por alrededor de 20 niñas y adolescentes que, situadas en dos filas y ordenadas según la edad y conocimientos, ejecutan danzas dirigidas por una guiadora. Ojo, lo que dice acá Ministerio de Cultura 2016, eso es el nombre de la fuente, ¿ya? Quienes han emitido este documento, ¿ya? Quienes han hecho esa investigación para poder darlos a conocer. La siguiente danza, ya dice, lee el siguiente documento y responde a las siguientes preguntas. Muy bien, vamos a leer un fragmento también. La danza Los Abelinos es una danza más popular del Valle del Mantaro, departamento de Junín, Perú, y entre los migrantes de esa región en la ciudad de Lima. Ella está conformada por un grupo de varones, por lo general de 10 a 15, vestidos con ropas hechas de tiras y sombreros rotosos, con los rostros cubiertos, ya sea con pasamontañas o con una máscara, barbudas de tela o badana, encabezados por un líder o presidente, ¿ya? Luego, la música tradicional es tocada por Guatapucu, aunque esto varía según el grupo o el pueblo en que se interpreta dicha danza. Luego nos dice Zoila Mendoza 1989, la danza de los Abelinos, sus orígenes y sus múltiples significados,
en Revista Digital Andina, Centro Bartolomé de las Casas 504. Ya saben ustedes que este es el nombre de la persona o el autor o la autora de este documento, ¿ya? Luego vas a responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué información nos brindan acerca del lugar donde se practican estas danzas? Tanto en el Atajo de Payas y Danza Los Abelinos. ¿Qué nos dicen estas fuentes acerca de quiénes practicaban estas danzas y cómo lo hacen? La información obtenida será suficiente para responder todas las preguntas que nos planteamos en el paso número 1. ¿Por qué? ¿Estas fuentes confirman alguna de tus hipótesis? ¿Cuál justifica tu respuesta? ¿Quién es la autora o autor de las fuentes históricas? ¿Consideras que estas fuentes históricas dicen la verdad? ¿Por qué? Muy bien, para trabajar ahora la interpretación de imágenes, vas a desarrollar la ficha número 3, la vestimenta de las danzas de Atajo de Payas y Los Abelinos. Y esta es la ficha número 3. Observa las siguientes imágenes a las danzas de Atajo de Payas y Los Abelinos. Luego vas a responder las preguntas. Aquí están Atajos de Payas y acá tenemos la vestimenta de Atajos de Payas y Los Abelinos. Muy bien. Tú tienes que hacer una observación y una interpretación de las imágenes. Luego de haber hecho la observación de imágenes, ahora vas a responder estas dos preguntas, como siempre en su cuaderno de personal. ¿Qué es lo que observan en las fotografías? Haces un cuadro y lo que observas en la fotografía número 1 y en la fotografía número 2. Detalla las características de los lugares, las personas y sus vestimentas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el lugar. Si ustedes ven el cielo, es un lugar de la costa, ¿no? Aquí, en Los Abelinos, miren las casitas, cómo están construidas, ¿ya? ¿A qué lugar pertenece? Muy bien. Muy bien, niños. Esta es la ficha número 3. En el cual ustedes tienen que hacer una interpretación de imágenes de las dos danzas, ¿ya? Muy bien, niños, ahora algo muy importante que tienen que saber ustedes, que la investigación, como una historiadora o un historiador, pues esto te permite aprender por ti mismo sobre cualquier tema o problema que te interese. El día de hoy, niños han aprendido a plantear preguntas, a hacer hipótesis e interpretar documentos e imágenes acerca de Atajo de Payas y Los Abelinos. Muy bien, niños. Luego de haber comprobado mediante los textos históricos y has comprobado tus hipótesis o respuestas que diste a las preguntas, pues ahora, con todo el cuadro que has resuelto, con todas las preguntas que has respondido, vas a reunirte con tu familia, ¿ya? Les vas a presentar tus respuestas y también les vas a pedir que te hagan sugerencias para mejorar tu trabajo, ¿ya? Explícales cuál es el proceso que has llevado para poder tener esta información acerca de las danzas, el Atajo de Negritos y Los Abelinos,
Pídeles que te cuenten también cómo es que tu familia practica danzas tradicionales. Si no la practican, pues pregúntales si tus abuelos lo hacían y que te expliquen por qué dejaron de practicarlo. Luego, vamos a reflexionar. Vas a escribir un listado, ojo niños, vas a escribir un listado sobre todo lo que aprendiste de las danzas de payas y los abelinos. Vas a explicar a un familiar cómo lo aprendiste. Vas a escribir o dibujar cuán cerca o lejos sientes que estás de la meta que te presentamos al inicio. Luego, explica qué pasos o procesos te resultan más difíciles al analizar fuentes históricas y anota cómo podrías mejorar. Muy bien, niños. Hemos llegado al final de nuestra actividad el día de hoy. El día de hoy hemos aprendido primero a formular preguntas, ¿no? A realizar hipótesis y a investigar mediante los textos históricos. ¿Sí? Muy bien, niños. El día de hoy yo los felicito porque hemos aprendido acerca de las danzas, dos de las danzas, porque el Perú es diverso en cultura y folclore. Hemos aprendido más acerca del atajo de los negritos y de los abelinos. Uno se desarrolla en la región Ica y el otro en la región Junín. Muy bien, niños, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.